Bueno, en este video vamos a ver cómo se aplica la ley de Ohm para encontrar la resistencia equivalente de un circuito eléctrico. Recordando los conceptos que ya vimos en otros videos, acuérdense que la resistencia equivalente de un circuito es aquella resistencia cuyo valor representa a todas las resistencias conectadas en ese circuito. Es decir, desde el punto de vista eh, del comportamiento eléctrico del circuito, el circuito en sí no va a cambiar su comportamiento, es decir, la fuente va a tener que alimentar el mismo valor de corriente, etcétera, el mismo valor de diferencia potencial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para encontrar esa resistencia que se denomina resistencia equivalente del circuito, podemos aplicar en estos circuitos con corriente continua, ¿sí? Eh, con corriente alterna es otro el método que se utiliza, pero en corriente continua podemos usar la ley de Ohm para ir encontrando y reduciendo el circuito y encontrar la resistencia equivalente. ¿Cuál sería el proceso a seguir? Bueno, el proceso sería ir encontrando aquellos valores, aquellas resistencias que estén en paralelos o que estén en serie. Una vez identificada aquellas resistencias que están en serie y en paralelo, comenzamos a resolver esas conexiones. Por ejemplo, podemos empezar acá por la parte izquierda, es decir, tomando esta parte de acá, ¿sí? Y podemos identificar que esta resistencia R1 y esta resistencia R1 están en serie. ¿Por qué están en serie? Porque comparten el mismo valor de intensidad eléctrica. Es decir, acá hay una corriente que circula por ambas resistencias y esa intensidad de corriente es la misma para ambas resistencias R1, lo que significa que están en serie. También podemos ver acá que este punto tiene un potencial V y como acá este es un conductor de resistencia cero, este punto también va a ser potencial V y este punto también va a ser potencial V. Y acá hay una variación de potencial porque hay una resistencia en el camino. Entonces, este punto va a ser un potencial C diferente al valor que toma el potencial en B. Y como acá hay un conductor, toda esta parte del circuito va a estar al mismo potencial C. Entonces, eso me ayuda a identificar que esta resistencia R2 recibe una diferencia de potencial BC, esta resistencia R2 recibe un potencial o una diferencia de potencial BC y esta resistencia R2 también recibe una diferencia de potencial R2. Conclusión, estas tres resistencias, esta resistencia R2, R2 y R2, están en paralelo. O sea que vamos a empezar a trabajar en estas dos partes del circuito eléctrico. Bien, tomando las resistencias en serie, tenemos que la R equivalente de esas dos resistencias sería R1 más R2, o sea, acuérdense que la resistencia equivalente de una conexión serie es simplemente la suma de las resistencias que están en serie. Entonces acá nos quedaría, como vale 4 ohms, acá nos quedaría 4 más 4, esto me da 8 ohms, que es, de acá está el valor de la resistencia R1. Y ahora tomando estas resistencias que están en paralelo, esta parte, como ya expliqué anteriormente, vamos a ir tomando de a dos. Una resistencia equivalente en paralelo es, acuérdense que esta es en serie, esta en paralelo, cuando se toma de a dos y únicamente cuando se toma de a dos, es igual al producto de las resistencias dividido la suma de las resistencias, ¿sí? Entonces, reemplazando el valor de la resistencia R2, tengo 9 por 9 sobre 9 más 9, ¿sí? Esto me queda 81, ¿sí? Y 9 y 9 me queda 18. Si hacemos el cálculo, tenemos 81 dividido 18, esto me queda
4,5 ohm. ¿Estamos? Bien, quiere decir que de estas dos resistencias me quedó una, que es la que terminé de calcular de 4,5 ohms, que es esta que está acá, y esa a su vez me queda en paralelo con esta R2, que es lo que voy a hacer ahora. Entonces, la nueva R, vamos a suponer que esta, vamos a darle número, R equivalente 1 en serie, R equivalente 2 en paralelo, R equivalente 3 en paralelo, sería 4,5 por la resistencia R2, que es esta, de 9 dividido 4,5 más 9, y esto me queda, si hacemos con la calculadora, me queda 4,5 por 9, me queda 40,5 sobre 4,5 más 9, me queda 13,5, y el cociente me queda 40,5 dividido 13,5. Esto me da 3. Entonces, de estas tres resistencias que están acá en paralelo, me queda una sola resistencia de 3 ohm, que es esta que calculé acá. Entonces vamos a limpiar un poco mi circuito, ¿sí? Y vamos a volver a redibujar. Es importante ir redibujando el circuito a partir de que vamos calculando las R equivalentes. Entonces me queda, ahora en mi nuevo circuito me queda, de estas dos, me queda una de 8, ¿sí? Después tengo R1, que es esta es R1, que es esta, y esta es R1, que es esta. Después tengo un cable que está conectado acá a una resistencia R1. Acá me queda una única resistencia de estas tres, como dijimos anteriormente, de 3 ohms. Y acá me queda una fuente. Acá tengo el cable, ¿sí?, que va hasta acá. Acá tengo una resistencia de R3. Acá tengo, voy a levantar un poquito esto, ahí. Me queda de esta parte un cable con una resistencia y otra resistencia de R3. Acá me queda una resistencia R3. Acá me queda una resistencia R3. Y acá me queda una resistencia R3. Bien, ese sería mi nuevo circuito redibujado a partir de que calculé las R equivalentes. Ahora, para continuar con el análisis y aplicación de la ley de Ohm de este circuito para encontrar la R equivalente total o final, vamos a seguir reduciendo el circuito y aplicando serie paralela. Por ejemplo, podemos observar acá, en esta parte del circuito, ¿sí?, que esta resistencia R1 está en paralelo con este cable que está acá. ¿Por qué está en paralelo? Porque si este punto tiene un potencial, digamos, D, y este punto tiene un potencial B, este punto tendrá un potencial B, este punto tendrá un potencial D. Quiere decir que a este sector o a este pedazo de cable, ¿sí?, le llega una diferencia de potencial de B, y a la resistencia le llega la misma diferencia de potencial de B. Quiere decir que R1 está en paralelo con este pedazo de cable que está dibujado acá y que lo estoy marcando. Y sabemos que en este tipo de circuitos que estamos analizando, la resistencia de los cables es ideal, o sea, es cero. Entonces, acá podemos poner que toda esta parte
tiene una resistencia cero. Es decir, tenemos dos resistencias que están en paralelo porque reciben la misma tensión, que es la dB, y a su vez R1 tiene un valor de 4 ohms y R del cable tiene un valor de 0 ohms. Entonces acá podríamos calcular nuevamente el paralelo, por ejemplo, el R equivalente paralelo 4, ¿sí? Entre R1, la resistencia del cable, sobre R1 más la resistencia del cable. Lo que me daría, si reemplazo los valores, 4 por 0 sobre 4 más 0, esto me queda 0 dividido 4 y esto es 0 ohms. Es decir que este paralelo va a ser reemplazado por una resistencia de 0 ohms. ¿Y cómo vamos a simbolizar una resistencia de 0 ohms? Con un cable. Es decir, que estas dos resistencias va a quedar un único conductor uniendo este punto D con este punto B. Y el mismo análisis se hace para esta parte de acá con R3. Entonces, ahora mi circuito, si yo lo vuelvo a modificar a partir de los cálculos que hice, desaparecería esta parte y desaparecería esta parte y obtengo ese circuito equivalente eh, por ahora, ¿sí? Hay que seguir trabajando. Bien, vamos a copiar esto, ¿sí? Vamos a pasar a la próxima placa, ¿sí? Entonces tengo acá, teníamos en este circuito, ¿sí? Que ya lo tuvimos trabajando, teníamos, a ver, una resistencia de R1 con esta resistencia de R1, esta es resistencia R1, esta es resistencia R1, acá nos quedó un cable, este es el punto E, acá me quedó una resistencia, acá me quedó una fuente, este cable, acá simplemente me quedó un cable, y acá tengo esta conexión, ¿sí? Acá tengo una resistencia R3, una resistencia R3, y acá tengo una resistencia también. Entonces, esto vamos a unirlo acá. Tenemos R3, 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 R3 y R3. Esta era la R equivalente, esta es la R equivalente, esta era R1, esto es R1 y esto es R1. Muy bien. Bien, vamos a recuperar los valores con lo que estábamos trabajando. La R equivalente 1, que es esta serie, es de 8 ohms, o sea que esto vale 8 ohms. La R equivalente 2, que después hicimos con la R equivalente 3, me quedó una de 3 ohms, o sea que esta vale 3 ohms. Y después tengo 0 y 0, ¿sí? Entonces ya estamos en condiciones de seguir trabajando. Si miramos acá nuevamente tenemos, vamos a suponer que este punto es B. ¿Por qué? Porque este punto tiene un potencial B y como no hay nada que cambie el valor, todo esto está al mismo potencial B. Y este punto vamos a llamarle un potencial, digamos, C, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser diferente el valor del potencial. El valor del potencial eléctrico de este punto va a ser diferente a este punto porque esta R1 lo va a modificar. ¿Está? Entonces, si acá tengo B y acá tengo C y acá tengo C, quiere decir que esta R de 8 ohms está en paralelo con esta R1. ¿Por qué? Porque recibe el mismo valor de tensión.
¿sí? Acuérdense que de estas dos resistencias hicimos una sola, que es esta de 8, y eso me va a quedar en paralelo, como recién expliqué acá, con esta R1. Entonces, como tengo en paralelo, habíamos quedado en la R equivalente paralelo 4, o sea que ahora seguiríamos con la R equivalente paralelo 5, ¿sí? Que sería la de 8 ohm, que sería esta, por R1, que vale 4, sobre 8 más 4. Es decir, estoy resolviendo esta parte del circuito con estas dos resistencias, esta equivalente de 8 y esta R1 de valor 4. Entonces, tomamos la calculadora, 8 por 4 me da 32, dividido, 8 más 4 me da 12, y esto es igual a 32 dividido 12, me queda 2,66. ¿Estamos? Bien. Entonces, de estas dos resistencias me quedó una que podríamos volver a dibujar acá mi circuito, o sea, si yo hago una flechita, me queda de estas dos resistencias, me queda una que es una de 2,66, ¿sí? Y fíjense que este punto sigue siendo el punto B, y ahora de estas dos me quedó esta que a partir de este punto C comienza otra vez R1 y acá viene también R1 y acá viene a la de 3 ohm, que era la equivalente que calculamos, con la fuente y este punto que es el punto A. Bien, este punto que es el punto A también es este punto A. Entonces, acá podemos ver, voy a cambiar el color. Acá podemos ver que entre este punto, que es un nodo, porque llega una rama, dos ramas, tres ramas, y este punto, que llega una rama, dos ramas y tres ramas, también es un nodo. Desde este nodo al nodo A circula una corriente que pasa por estas dos resistencias, lo que significa que esta resistencia de 266 con la resistencia R1 están en serie. Entonces podemos hacer R equivalente serie 6, ¿sí? Y simplemente la suma de la resistencia, o sea, 2,66 más R1, y R1 vale 4, esto me queda 6,66 ohm. Es decir, de estas dos resistencias me va a quedar una, ¿sí? Vamos a volver a dibujarlo acá, ¿sí? Voy a borrar esta parte, esto borramos, y vamos a volver a redibujar el circuito con nuestra nueva R equivalente. Habíamos dicho que de estas dos me quedaba una, ¿sí? Que es esta de 2,66, y esa de 2,66 le sumábamos R1 y teníamos esta de 6,66. Entonces mi nuevo circuito ahora es esta resistencia de 6,66, ¿sí? Que era, repito, primero estas dos resistencias en paralelo, luego con esta resistencia R1, y me queda esta resistencia ahora R1, que es esta, ¿sí? Este es el punto B, acá viene hasta el punto A, y acá hay una resistencia, puente, y se conecta al punto A. Entonces acá se puede observar fácilmente que este punto es B, este punto es A, porque no hay nada que modifique el valor de potencial en todo este cable, y acá ocurre lo mismo, no hay nada que modifique en todo este cable el valor de potencial. Si acá el valor de potencial es B, acá el valor de potencial es B, acá es A y acá es A, por lo tanto, este también es B y esto también es A. Quiere decir que estas dos resistencias están en paralelo. Entonces, podemos calcular la R equivalente paralelo 7, ocupando siempre la misma fórmula, tomando de a 2
6,66 por la R1, que vale 4, sobre 6,66 más 4. Acuérdense que esta resistencia es R1, que es esta que está acá, que es esta que está acá. ¿Sí? Bien, vamos a hacer el cálculo. Tenemos 6,66 por 4. Esto me da 26, 26,64 dividido 6,66 más 4 me da 10,66 y 26,64 dividido 10,66 me da 2,5 ohm. Quiere decir que de estas dos resistencias me queda una sola resistencia de 2,5 ohm. Quiere decir que yo, volviendo a redibujar este circuito, ahora lo que tengo, fíjense, es una resistencia de 2,5 ohm. Bien, vamos a hacer un repaso hasta acá de lo que fuimos haciendo. Primero identificamos qué resistencias estaban en serie y qué resistencias estaban en paralelo. Comenzamos con esta parte que estoy marcando acá, que estoy resaltando, y nuestro cálculo, el primer cálculo que hicimos fue R1 en serie con R1. Después de esas dos resistencias nos quedó una que estaba en paralelo con esta, y de estas tres me quedó una equivalente que estaba en serie con esta, y de esa equivalente me quedó en paralelo con R1, y de ese paralelo con R1 me quedó esta resistencia de 2,5 ohm. Acá entre esta resistencia y este cable me quedó un cable, y acá entre esta resistencia y este cable me quedó un cable. Es decir que de todo, y de estas tres resistencias me quedó una única de tres. Quiere decir que de toda esta parte del circuito, mirando para allá, ¿sí? Así, me queda una única resistencia de 2,5 ohm, y de estas tres resistencias me queda esta única resistencia de 3 ohm. Vamos a analizar ahora la parte derecha del circuito. Bien, entonces vamos a volver a dibujar acá. Me queda una resistencia, la fuente. Vamos a tomar los valores 2,5 y 3. Acá me queda 2,5 y acá me queda 3. Ahora, vamos a analizar la parte derecha del circuito. Acuérdense que esta de 3 ohm es todo la R equivalente de estas tres en paralelo, y esta 2,5 es la equivalente de esta conexión que estoy marcando acá. Vamos a tomar esta ahora, ¿sí? Bien, comenzamos con estas dos R3 que están en serie. Esto está en serie porque la misma corriente circula por las dos, ¿sí? Ahí estoy marcando en azul que estas dos resistencias están marcadas, o está circulando el mismo valor de amperaje. Lo que significa que estas resistencias están en serie. Entonces comenzamos calculando la R equivalente serie 8, y hacemos R3 más R3. R3 vale 8, o sea que me queda 8 más 8
acá me queda 16 ohm. Esta resistencia, la suma de estas dos me quedó una, ¿sí? Que ahora si yo la dibujo acá para ir guiándome me va a quedar R3, acá me queda R3, acá me queda R3, y de estas dos me quedó una que es esta de 16. Y acá se puede ver también que esta 16 está en paralelo con esta R3. Entonces vamos a resolver esto que estoy marcando acá. Entonces tenemos R equivalente paralelo, ya, número 9, me queda la de 16 por R3, que es 8 sobre 16 más 8, y esto me va a dar 16 por 8 es 128 dividido 16 más 8, esto me va a dar 24. Bien, entonces si hacemos 128 dividido 24, acá me queda una resistencia equivalente de 5,33 ohm. Bien, entonces quiere decir que de estas dos resistencias, voy a borrarla, vamos a poner la equivalente de estas dos resistencias. Ahora tengo una única resistencia de 5,33. Es decir, sumé estas dos porque estaban en serie, esta y esta, después hice en paralelo con esta, y ahora me quedó esta de 5,33, que es la equivalente de estas tres resistencias, y me va a quedar en serie con esta R3. Entonces, hacemos la R equivalente, serie 10, me queda R3 que vale 8, más 5,33 dividido 8, acá va por 8 más 5,33. No, esto está en serie. Esperen, esto está mal. Bien, vamos a tomar estas dos resistencias que estoy marcando acá, que están en serie, estas dos, y me queda la R3 que vale 8 más la equivalente 9 que vale 5,33, y esto me da, haciendo uso de la calculadora, 8 más 5,33 me da 13,33 ohm. Quiere decir que ahora, si yo modifico mi circuito y lo vuelvo a redibujar, esto lo vamos a reemplazar, ¿sí?, por una única resistencia de 13,33. Es decir, esta resistencia es el equivalente de esta, esta, esta y esta. ¿Qué me queda? En paralelo, porque fíjense que yo podría, quizás se ve más claro esta parte, yo podría redibujarlo así, inclinado, pero quizás ahí se ve mejor. Este punto es este punto, ¿sí? ¿Está? Entonces ahí tenemos dos resistencias en paralelo. Finalmente tenemos la R equivalente paralelo 11, que es la R3, que vale 8 por 13,33, que es esta, la R equivalente 10, sobre 8 más 13,33. Esto me queda 8 por
13,33, 106,64 dividido 8 más 13,33, 21,33, y haciendo la división tengo 106,64 dividido 21,33, 106,64 dividido 21,33. Esto me queda 4,99, que podríamos tomar el valor de 5 ohm. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Quiere decir que, ¿dónde estamos parados? De toda esta parte del circuito, ¿sí? Voy a borrar. Bien, habíamos dicho entonces que de toda esta parte del circuito, ¿sí? Vamos a hacerlo así rápidamente. R1 está en serie con R1, ese equivalente está en paralelo con R1, esto, el equivalente de estas tres está en serie con R1, y el equivalente de estas cuatro está en paralelo con R1. De todo eso llegamos a 2,5. ¿Sí? Vamos a cambiar el color. Vamos a poner verde, que sería esta resistencia que está acá. Después de estas tres resistencias, estaban en paralelo, nos dio 3 ohm, y de todo esto, o sea, R3 en serie con R3, el equivalente en paralelo con R3, a su vez es equivalente en serie con R3, y es equivalente en paralelo con esta R3, nos dio ahora un equivalente de 5 ohm. Entonces, miren lo que nos quedó. Nos quedó del lado izquierdo del circuito una resistencia equivalente de 2,5. En el centro nos quedó una equivalente de 3 ohm y del lado derecho una equivalente de 5 ohm. Esta resistencia desaparece porque está con un cable de resistencia cero, y lo mismo pasa con esta parte del circuito R1 en paralelo con el cable. Bien. Para poder continuar ahora, vamos a hacer siempre el mismo análisis. Vamos a ver quién está en serie y quién están en paralelo. Si yo llamo a este punto B, como está acá, y llamo a este punto A, como está acá, ¿sí? Podemos ver que esta parte del circuito, que estoy marcando ahora todo en verde, ¿sí? Tiene el mismo potencial V, porque no hay nada que modifique ese potencial. Entonces, esto es B, esto es B y esto es B. O sea, B llegaría hasta acá, esto también es B y esto también es B. O sea, B significa el mismo valor de potencial en el circuito. Y acá podríamos cambiar de color y poner, por ejemplo, un rojo. Y si este punto es A, como acá no hay nada que modifique ese valor de tensión A, todo esto va a ser A hasta acá, todo esto va a ser A hasta acá, y todo esto va a ser el mismo valor de potencial A. Entonces fíjense que a la resistencia de 2,5 ohm le llega la diferencia de potencial VA. Acá a la resistencia de 3 ohm no le llega, porque acá hay una fuente, o sea, A llega hasta acá nomás, ¿sí? Este punto ya va a ser otro valor de potencial, es decir que la resistencia de 3 ohm no tiene la diferencia de potencial VA, y si nos fijamos acá, la resistencia de 5 ohm sí recibe el mismo valor de potencial VA. Conclusión: la resistencia de 2,5 ohm está en paralelo con la resistencia de 5 ohm. ¿Por qué? Porque recibe la misma diferencia de potencial.
¿Está? Y ninguna de estas dos, ni la de 2,5 ni la de 5, están en paralelo con la de 3, porque justamente la de 3, si volvemos al color azul, fíjense, o a otro color, por ejemplo, podríamos poner un azul más fuerte, fíjense que acá esta fuente va a modificar el valor de potencial, o sea que este punto no puede ser ni A ni B, este punto debería ser un C. Entonces, la resistencia de 3 ohm recibe una diferencia de potencial de C. Entonces quiere decir que no están paralelos ni con esta ni con esta. Conclusión, las resistencias que sí están en paralelo, ¿sí?, son la de 2,5 y la de 5. Entonces vamos a hacer la R equivalente. Vamos a hacer la R equivalente paralelo 12, que va a ser de 2,5 por 5 sobre 2,5 más 5. Vamos a la calculadora y nos queda 2,5 por 5, me queda 12,5 dividido 2,5 más 5, me queda 7,5. Entonces, haciendo el cociente, 12,5 dividido 7,5, me queda 1,66 ohms. Entonces, mi nuevo circuito, fíjense ahora, mi nuevo circuito va a ser este punto B, la resistencia de 3 ohms, la fuente y una resistencia equivalente de 1,66 que reemplaza a esta y a esta, ¿sí? Entonces ahora pueden ver que de estas dos resistencias que están en serie, claramente están en serie, entonces voy a hallar finalmente la R equivalente serie 13, que va a ser la suma de la resistencia de 3 ohms más 1,66, y esto me va a dar 4,66 ohms. Esta, finalmente, es la resistencia equivalente de mi circuito. Es decir, yo este circuito lo podría entonces dibujar con una única fuente de valor E, con una única resistencia equivalente de 4,66 ohms. Eso es lo que nos pidió el, eh, el punto A del circuito. Cuando llegamos hasta acá, podríamos calcular nuestra corriente, que es el valor de la tensión, aplicando la ley de Ohms, el valor de tensión, que es 42, sobre el valor de resistencia, que es 4,66, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, acá nos quedaría haciendo 42 dividido el valor de resistencia equivalente, que es 4,42 dividido 4,66, esto me quedaría 9,01 amperes. ¿Está? De esta manera, lo que quisimos mostrar es cómo se soluciona un circuito en corriente continua con resistencias conectadas en serie y en paralelo. Aplicando el concepto de serie paralelo, podemos llegar a encontrar una R equivalente que reemplace a todas las resistencias del circuito, y de esa manera poder encontrar cuál es la corriente que la fuente aporta al circuito. Bueno,
continuando con el ejercicio, ahora vamos a ver el punto B, que dice calcular la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, que sería este, ¿sí? Entre este punto y este punto. Bien, habíamos llegado a que la resistencia equivalente del circuito era 466 ohm y la corriente, a partir de la fuente, hacemos la ley de Ohm, que es tensión dividido resistencia, me da 9,01 amperes. Este circuito es el equivalente de todo este circuito que estoy mostrando acá, del circuito original, y para calcular la diferencia de potencial vamos a abrir nuestro circuito a un paso previo. Es decir, vamos a poner así. Esta fuente, ahí, ¿sí? Eh, Vamos a dibujarla un poco mejor. Vamos a borrar esto. Nos quedaría, eh, tenemos la fuente, la resistencia de 3 ohm, acá tenemos 42 voltios, acá tenemos el punto A, acá tenemos el punto B, y esta resistencia de 3 ohm estaba en serie con una resistencia de 1,66 ohm. Entonces, lo que nos interesa a nosotros ahora es calcular esta diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, ¿sí? Entonces, como sabemos que la corriente hace esto, vamos a suponer que circula desde el polo positivo hacia el polo negativo de la fuente, esta es nuestra corriente I, que es esta que calculamos acá. Para calcular la diferencia de potencial vamos a partir del uno de los dos puntos que nos pide la consigna. Entonces, el punto A, el punto A va a estar a una diferencia de potencial V sub A. Si yo salgo de acá y voy a ir hacia el punto B, salgo del punto A y voy hacia el punto B. Recorro esta parte del circuito que es un cable y cuando llego acá a esta fuente voy a pasar de un polo negativo hacia un polo positivo, entonces gané tensión, entonces acá es más, por eso entra con signo positivo, 42 voltios, ¿sí? Porque pasé de un polo negativo a un polo positivo, y acá, cuando llego a la resistencia, siempre es conveniente marcar que donde entra la corriente, marcar un signo positivo y donde sale un signo negativo. ¿Por qué? Porque estoy mostrando que de esta manera acá hay una caída o una pérdida de tensión, ¿sí? Porque yo voy recorriendo en el sentido de la corriente, ¿sí? Y en esta resistencia va a haber, como dije recién, una pérdida o una caída de tensión. Como paso de un punto positivo a un punto negativo, ¿sí? Acuérdense que la regla es poner un signo positivo donde la corriente entra en la resistencia y poner un signo negativo donde la corriente sale de la resistencia. Entonces, como voy desde un polo positivo o valor positivo a un valor negativo, este producto de I por R va a entrar como negativo. Entonces va a ser menos, ¿sí? El valor de la resistencia por el valor de la corriente, ya estoy acá, y de ahí llego a menos B sub D, igual a 0, ¿sí? De esta manera puedo calcular que la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, B sub A menos B sub B, esto va a pasar al otro miembro con signo cambiado, me va a quedar menos 42 voltios más 3 por el valor de corriente que es 9,01, y esto aplicando la calculadora me queda 42
42 más 3 por 9,01. Esto me da menos 14,97 voltios. Esto es lo que me está pidiendo la consigna del punto B. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre A y B? Si hubiéramos salido del punto B y hubiéramos ido hasta el punto A, la diferencia de potencial B sub B menos B sub A va a dar el mismo valor, pero ahora con signo positivo. ¿Sí? ¿Está? De esta manera calculamos la R equivalente de todo el circuito y la diferencia de potencial entre el punto A y B, que es lo que nos está pidiendo la consigna.